Religión en la antigua Mesopotamia. La religión en la antigua Mesopotamia es la primera sobre la que se dispone registro escrito. La concepción de la vida en la antigua Mesopotamia era completamente religiosa y los dioses habitualmente estaban relacionados con elementos de la naturaleza, el sol, la luna y la tierra, entre otros. Estos dioses tenían un comportamiento humano, con sentimientos, emociones y relaciones entre sí. La continuación de la vida dependía de los dioses que controlaban y hacían funcionar todos sus aspectos. Era muy importante, por tanto, disponer del favor de los dioses. No se puede hablar en absoluto de una única religión. Es más, cada ciudad adoraba a sus propios dioses. Se puede mencionar como ejemplo de un dios asociado a la ciudad, al dios Marduk, que fue el principal dios de Babilonia en los tiempos de Hammurabi. Cada dios poseía un templo que era gestionado por sus sacerdotes y se encontraba en lo alto del singurat de la ciudad. Solo los sacerdotes y reyes tenían acceso. En el templo se acumulaban las riquezas del dios y se ofrecían sacrificios y ofrendas a los dioses que podían ser productos del campo, ganado, etc. El jefe de los sacerdotes, el o señor, fue al mismo tiempo jefe religioso y cabeza de gobierno en la ciudad hasta el tercer milenio antes de Cristo, cuando fue sustituido en el gobierno por Ensi, o Lugal, sumerio al que ya se le puede asignar la categoría de rey. Las cuencas del Éufrates y del Tigris fueron casi en la época contemporánea al esplendor egipcio, cuna de una gran civilización. Pero los dioses mesopotámicos y las ideas religiosas desarrolladas en el lugar de Asia se diferenciaron grandemente de las aparecidas en Egipto. La preocupación por la muerte y la otra vida, ideas típicas del Valle del Nilo, se transformaron aquí en una adoración temerosa hacia dioses crueles y tiránicos. En el siglo IX se vivía un politeísmo totémico. La naturaleza y todos los objetos relacionados con el hombre eran tenidos por los dioses, de los cuales existían más de 55.000 reconocidos, desde los protectores de cada ciudad a los que eran particulares de cada persona y de los momentos cumbres de la vida. Durante un tiempo hubo una cierta confusión entre la religión y la astronomía, teñida de astrología. El cielo purísimo de Caldea y Asiria permitía la observación del firmamento, y de su conocimiento se llegó a una identificación de dioses y astros. El planeta Venus era Astarte, por ejemplo. Los Singurat fueron posiblemente los primeros observatorios astronómicos utilizados por el hombre en aquel tiempo de sacerdotes astrónomos. Los dioses asirios y caldeos se limitaban a asegurar la felicidad terrena a los hombres que se habían acordado de ellos en la vida mediante sacrificios y ofrendas, pero ni a unos ni a otros les preocupaba demasiado el futuro. No les inquietaba en exceso lo que podía ocurrir más allá de la muerte, y su religión concreta era el materialismo. Los primitivos sumerios fueron sustituidos por una ola de semitas y el reino de Babilonia se encontró en trance de estructurar una verdadera religión con culto y sus templos. Al aumentar el esplendor y el poder de Babilonia, creció también el número de dioses, porque los reyes vencedores arrastraban consigo, además de un botín y los prisioneros, a todos sus dioses de sus enemigos, que pasaban a engrosar ya los numerosos de sus templos. Hammurabi, el gran legislador, que debía ser un hombre ordenado en extremo, catalogó y numeró a los dioses de modo que dio el número 30, por ejemplo, a la luna, el 20 a Shamash, el sol, etc. La preponderancia de la astrología causó el incremento de la adivinación. Los sacerdotes se convirtieron en magos para augurar, por ejemplo, el ciclo propicio de Astarte
era preciso seguir y conocer el curso de su planeta Venus. Cosas como estas les obligó a perfeccionar en gran manera sus estudios de la astronomía. Hubo momentos en el que se interesó más la estrella, la constelación, el astro y sus variaciones en el cielo que la misma estatua o imagen del dios del templo. Y la ciencia ahogó su fe. Aunque esto no impidió la creación de una cosmogonía menos consistente que la egipcia, según ellos, al principio existía el abismo y el caos, los cuales dieron origen a dos principios, la Mou, el macho, y la Mao, la hembra. Más tarde surgieron otras parejas que entablaron tremendas luchas entre sí, intrigas de odio y de violencia en las que el elemento sensual predominaba. Así, cuando lucharon Marduk y Tiamat, el primero consiguió dominar a Tiamat y la destrozó, dividiéndola en dos partes. De una hizo el cielo y de otra la tierra, y de la sangre nacieron los hombres. Algún tiempo más tarde, Marduk quiso destruir a los hombres y provocó el diluvio. Ea previno a tiempo a su amigo Uota Nashtitzin, el cual construyó un navío en el que salvó a un puñado de hombres. La persistencia del tema del diluvio en todas las cosmogonías hace pensar profundamente y es necesario admitir que realmente hubo una grandiosa inundación, cuyos efectos destructores quedaron impresos en forma indeleble en el recuerdo y en la tradición de todos los pueblos. Ya se ha dicho el escaso interés de los asirios y caldeos que mostraron por el futuro, por el reino de los muertos. La felicidad fue concebida como cosa humana y terrena. Al morir una persona, los familiares y amigos rodeaban el cadáver de provisiones y enseres a fin de asegurarle una existencia soportable. Luego, los demonios subterráneos se hacían cargo del difunto y se lo llevaban a los reinos de la muerte, donde reinaba Nergal. El muerto era llevado en una barca por las aguas de un río que encaminaba hacia el norte, es decir, hacia la ciudad de los muertos rodeado de 7 murallas. Nergal salía a veces de las entrañas de la tierra para recoger almas. Era la peste que destrozaba las poblaciones. Mientras tanto, su esposa Beltis Hadad, con cuerpo humano y cabeza de leona, permanecía en los abismos. En épocas más próximas se creía que ella realizaba un juicio de los muertos, quienes se presentaban completamente desnudos ante la diosa. Esta no les preguntaba, como en Egipto, cuál había sido su conducta moral, sino que se limitaba a averiguar si habían sacrificado a los dioses y cumplido ritos externos. En caso negativo, eran entregados a los demonios, que los atormentaban. La evolución hacia una moral más elevada se produjo muy lentamente, pero en la cuenca mesopotámica el premio y el castigo eterno siempre estuvieron supeditados a la conducta del hombre respecto a los dioses, y no con respecto a sus semejantes, o a unas normas de moral universal. Principales características de la religión en Mesopotamia. Era una religión politeísta, puesto que rendían culto a una gran variedad de dioses. Estos dioses tenían una apariencia antropomórfica y un comportamiento similar al de los humanos. Comían, se casaban, se peleaban y tenían descendencia, entre otras. La diferencia fundamental entre dioses y hombres era la inmortalidad de los primeros, aunque podían concedérsela a quien ellos quisieran. Las divinidades mesopotámicas eran crueles y vengativas, inmisericordias con el hombre la mayoría de veces. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en el relato del diluvio, posteriormente copiado en la Biblia, que envió el dios Enlil en contra de los hombres para exterminarlos por ser demasiado ruidosos y no dejarle dormir. Es decir, los hombres mesopotámicos no sentían amor por sus dioses,
sino una mezcla de miedo, temor y sumisión hacia sus creadores. El poder de los dioses era ilimitado y sobrenatural, de manera que tanto las bendiciones como las calamidades que experimentaba el hombre a lo largo de su vida eran causadas por ellos. Los hombres habían sido creados para ser servidores de los dioses, por lo cual estaban completamente a su merced y deberían procurar mantenerles contentos, mediante oraciones y plegarias, o sufrirían las consecuencias. Es decir, el hombre y la mujer mesopotámico tenían una mentalidad muy pesimista de la vida. Creían que cada castigo y enfermedad que padecían estaban justificados, al haber cometido alguna ofensa en contra de sus dioses. Al igual que en la vida, los antiguos habitantes de Mesopotamia no eran especialmente optimistas con respecto al más allá. Lejos de verlo como un paraíso, tenían un concepto de la otra vida muy negativo. El inframundo era un lugar de sombras donde apenas había alimentos y al que iban tanto los buenos como los malos. Este pesimismo estaba causado por el entorno en el que vivían. Además de en los dioses, se creía en la existencia de demonios, genios, espíritus que podían ser tanto beneficiosos como maléficos. Los dioses mesopotámicos. Hubo muchos dioses en el panteón mesopotámico. Incluso es difícil saber si un mismo dios no era nombrado de diferentes formas según la ciudad en la que se lo adoraba. Se destacan algunas figuras que son el resultado de la fusión de dioses sumerios y de otros pueblos semitas, tales como Anu, dios del cielo; Enil, dios de la tierra; Ea, dios de las aguas y del mundo subterráneo. A los grandes fenómenos naturales correspondían otros dioses, también universales para estos pueblos: Sin, el dios de la luna; Abad, el dios de la tempestad y de la lluvia; Shamash, el dios sol, de rol central para la vida, la verdad y la justicia. Pero en Mesopotamia se destacaron algunos de los dioses con un destino excepcional. Ishtar, la diosa del amor y de la fertilidad, era al mismo tiempo la diosa de la guerra, lo cual habla de una divinidad que, en realidad, es el producto de dos creencias originales distintas, una sumeria y otra semita. En el primer milenio era prácticamente la divinidad central, y a veces hacía referencia a ello como la principal de los dioses. Marduk, dios de Babilonia, se convirtió en el primero de los dioses cuando Hammurabi se impuso en toda Mesopotamia. Cuando se derrumbó la preponderancia política de Babilonia, el culto a Marduk no decayó y continuó siendo respetado en los templos de las ciudades mesopotámicas. La religión mesopotámica era, por tanto, fundamentalmente politeísta, pero en el transcurso de los siglos evolucionó lo bastante como para que se afirmara en ella el orden y la claridad. Los escribas y los sacerdotes organizaron el panteón de dioses simplificándolo y jerarquizándolo, aunque nunca arribando a un modo de pensamiento monoteísta. Si bien estos dioses eran representados con figuras antropomórficas, la religión mesopotámica se caracterizó siempre por hacer énfasis en la distancia abismal que separaba la naturaleza de los dioses y la de los hombres. Los templos. El templo en la ciudad era el centro ideológico y ceremonial de decisión y organización. Fue la construcción más importante en todas las ciudades, y su elemento más significativo fue el zigurat, una torre de ladrillo formada por terrazas escalonadas y paredes ligeramente inclinadas, cuya función era la de ofrecer sacrificios a las divinidades, para propiciar buenas cosechas, la victoria en una guerra o la longevidad de un rey como mensajero de los dioses. Estos templos tienen su origen en la tercera dinastía de Ur,
Y su diseño escalonado no solo pretende aislar el templo en la cúspide para protegerlo de una inundación, sino que responde a la idea espiritual por la cual el templo tiende a acercarse al cielo de un modo que le sea más accesible al Dios, y así el hombre puede acercarse a él con más facilidad. Fue la primera construcción pública y originalmente concentraba todas las actividades urbanas. Solo más tarde surge el palacio, momento en el que el rey sale del templo y el sacerdote permanece en él. Formaban junto con el palacio el único centro político, económico y cultural, aunque se dieron periodos durante la época sumeria en el que se dieron bifurcaciones entre palacio y templo, como durante la reforma de Hammurabi para limitar las atribuciones del sacerdocio en ámbito del templo y el culto. Una de sus funciones era la de educar a las capas superiores de la sociedad, creándose bibliotecas y escuelas. El Singurat tenía además su función como observatorio, razón por la que el templo fue lugar de la creación de los primeros fundamentos en las matemáticas, la astrología, la astronomía, etc. El templo poseía además sus propios rebaños, sus lugares de pesca, talleres y su propia red de administradores. Así pues, el templo no era solo un lugar de culto en el sentido estricto de la palabra, sino que el poder y la administración de la justicia le pertenecían como parte de su función urbana y cósmica. Una importante arma de control ideológico eran las festividades del templo, en las que se agradecían a los dioses su clemencia y se rezaba para obtener un buen año en la cosecha. Se eliminaban las diferencias entre las clases y no se celebraban los procesos judiciales. Además se realizaban uniones rituales entre reyes y sacerdotisas, o la reinstitución del rey en el trono. Para los mesopotámicos, tener contentos a los dioses era una tarea muy importante, ya que creían en el más allá, no en el extremo en el que llegaron los antiguos egipcios. Tanto así que querían vivir en la tierra el mayor tiempo posible debido a su miedo a la muerte. Su otra vida era un lugar sombrío de polvo y lodo. Se aseguraban una larga vida mediante sacrificios y oraciones. Se daban tres tipos de funcionarios del templo: sacerdotes, adivinos que estaban encargados del culto, colocar ofrendas al dios, cuidar sus estatuas, llevar a cabo los ritos ceremoniales. Administrativos, como el supervisor, contables, tesoreros, coperos, escribas, etc., que se dedicaban a las tareas correspondientes. Artesanos, como el molinero, el trabajador del cobre, tejedor, etc., que garantizaban la elaboración de las materias primas a nivel doméstico. A ellos habría de unir un nutrido grupo de trabajadores como el barbero, los porteros, limpiadores, guardias, cuyo trabajo resultaba importante. Los sacerdotes del dios. Cada día los sacerdotes se encargaban de realizar una serie de ritos en torno a la estatua divina. La alimentaban, aseaban y vestían, e incluso la sacaban en procesión en distintas festividades religiosas, como la de Año Nuevo. Estos sacerdotes, hombres y mujeres, provenían de las familias de la clase alta, como era habitual en las culturas de la época. La magia y la religión estaban estrechamente unidas, de manera que el sacerdote era al mismo tiempo un mago. Así surgieron los sacerdotes exorcistas, encargados de expulsar a los demonios que habían poseído a un enfermo, por medio de ritos de purificación. Por último, no podemos olvidarnos de la llamada prostitución sagrada, tercer milenio antes de Cristo, relacionado con el culto a la diosa Itzar,
que consistía en el pago a una sacerdotisa para mantener relaciones sexuales con ella. Como diosa de la belleza y de la sensualidad que era, se veneraba a esta diosa mediante el acto sexual. Las sacerdotisas dedicadas a ellos tenían unos horarios fijos de culto y no eran consideradas simples prostitutas, sino que eran respetadas dentro de la sociedad. Los ministros del culto. En primer lugar, aunque los sacerdotes de alto rango al menos eran entronizados regularmente en su profesión, a menudo ésta era heredada del padre o notificada por adivinación, obedeciendo a alguna voluntad de arriba. Estas eran dadas por algún rito de paso o ceremonia de consagración a los personajes sobrenaturales con los que iban a tratar. Entre las ceremonias se encontraba la presentación de sus imágenes, unción, purificación del interesado, que venían a ser nada más que formalidades introductorias sin impacto obligatorio en la vida de la persona. El sacerdocio se confería también a las mujeres, que podían ocupar incluso un lugar de importancia. Los miembros del clero se casaban normalmente y llevaban una vida como todo el mundo, aunque la maternidad estaba prohibida a algunas sacerdotisas de alto rango, reservadas de alguna manera solo a sus dioses. Su oficio estaba, pues, muy lejos de cubrir toda su existencia. Como toda la gente que tiene un oficio, ejercían una profesión, ni más ni menos. Fuera de sus funciones ceremoniales, nada les diferenciaba verdaderamente del común de los mortales, salvo que, en algunos casos al menos, una determinada forma de arreglarse el pelo, un cierto tocado, una vestimenta concreta, rasgos que no le estaban por lo demás verdaderamente reservados y que únicamente ponían de manifiesto una obligación. Como datos importantes, podríamos decir que los sumerios tenían en su la creación del Ninti, diosa creada por Ki de una costilla de Enki. El paraíso, creado por Enki como un lugar donde el hombre podía vivir sin miedo, sin preocuparse de los animales porque no eran peligrosos, pero el hombre cometió un error y Enki le expulsó. Los hermanos Emesh, el verano, y Eten, el invierno, fueron los encargados por Enlil, uno de las cosechas y de la agricultura, y otro de los animales y el ganado, pero tuvieron una gran disputa, algo parecido a lo que ocurrió entre Ashnam, dios del grano, y Lahar, diosa del ganado. Después de una borrachera se pelearon, y Enlil y Enki tuvieron que mediar entre ambos. El diluvio universal. Durante 7 días y 7 noches llovió sin parar, pero Siusdra, avisado por el dios Utu, creó un barco, donde guardó ejemplares de las semillas y animales. Cuando dejó de llover, apareció el sol. Siusudra hizo el sacrificio de una oveja al dios Utu. Estas 4 historias se encuentran con otros protagonistas en el Antiguo Testamento, primera parte de la Biblia que comparten los hebreos y los cristianos. Usted me habla de toda la teocracia y todo. ¿Cómo jugaría ese papel con las religiones que existen actualmente? Bueno, este rato también tenemos que considerar la zona, ¿no es cierto? Obviamente estamos hablando de la Mesopotamia y estamos hablando de historia de más de 3.000 años antes de Cristo, 2.500 años antes de Cristo. Mesopotamia es la zona esta que queda en lo que nosotros conocemos como Oriente Medio en este momento, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde de rato está asentado Irán y Irak. Si tú te fijas, no estamos diciendo que hay un vínculo lineal entre los dioses mesopotámicos y los dioses de este momento, pero hay una tendencia bastante marcada de la zona a que todavía tengan unos sistemas teocráticos bastante fuertes, es decir, que en el actual Irán y el actual Irak sobre todo, también nosotros podemos ver que son estados que respetan mucho la cuestión de la religiosidad y de alguna manera Alá, que es el Dios innombrado
de ellos en este momento juega un rol súper importante también en la conformación de lo que son las leyes estatales, de cómo se lleva la moral estatal y de cómo se lleva la política en esta zona también. Y tal vez me puede ayudar con algunos rituales que usted conozca que se daban en la antigua Mesopotamia. Ok, la Mesopotamia antigua, como ustedes deben haber visto, deben haber sabido, era un lugar que estaba conformado por diferentes ciudades de estado, más o menos como funcionaba en Grecia, y cada una de estas ciudades de estado tenía unas divinidades particulares. Estas divinidades, ¿qué formas tenían? Estas divinidades tenían formas de seres humanos, es decir, eran antropomorfas. No tenían las cualidades que teníamos los seres humanos como en la antigua Grecia, que eran medio coquetos, medio simpáticos, enamorados, mortales y todo esto. Más bien, eran como humanos en su apariencia, pero eran dioses más bien bastante controladores, bastante iracundos, bravos y todo esto. Y hay una particularidad de la religión de Mesopotamia que es bastante interesante de anotar, es que no tenían, como en la mayoría de las religiones, la esperanza de una vida mejor después de la muerte. Esto hizo al pueblo bastante particular porque ellos sabían que tenían que disfrutar aquí en la tierra, porque la muerte para ellos era un sitio de oscuridad, un sitio de penumbra, donde ya no ibas a estar nunca más con la gente que quisieras ni nada de esto. Es decir, no es como aquí, que esto efectivamente existe un infierno para la gente que se va a portar mal y un paraíso para la gente que se va a portar bien. Aquí existe un infierno, pero no un paraíso. Entonces, fíjense ustedes que al contrario de lo que pasaba en Egipto, que estaban siempre preparándose para la vida en el más allá y la vida en el más allá era lo preponderante, lo que tenía importancia, aquí la gente más bien vivía el día a día y no tenía, o sea, pensaban en la muerte pero con terror, es decir, la gente no quería morir. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la gente podía inclusive querer morir. Entonces, lo que sí hacían era para mantenerse vivos, tener un contacto muy cercano con los dioses. En las ciudades mesopotámicas o los núcleos mesopotámicos generalmente existían lo que se llamaban los zigurats. Los zigurats son unas construcciones escalonadas que tienen como huequitos arriba además para que entre el aire, porque ustedes saben que es una zona bastante caliente. Entonces, en estos se establecían rituales personales. La gente iba ya, obviamente había unos sacerdotes y todo esto, pero la gente sí hacía una ritualidad personal, es decir, iba y hablaba con sus dioses y le ofrecían cosas y todo eso, es decir, hacían este tipo de gestiones.